explicar más. ¿Le puedes dar a la siguiente? Vamos a definir qué es un toxíndrome, la cual nos define como un grupo de signos y síntomas clínicos asociados a una ingesta o exposición de ciertos tóxicos que comparten un mecanismo de acción igual en combinación con el comportamiento de los signos vitales. ¿Le puedes dar la siguiente? Y bueno, esta es una tabla de los toxíndromes básicos, que son los que vamos a ver, y algunos otros variantes específicos, pero nos vamos a enfocar en un síndrome anticolinérgico, uno colinérgico, el síndrome de sedativo, que va a estar subdividido en dos, ya sea el hipnótico sedante o el narcótico, que es por opioides. También el síndrome simpático mimético acompañado, o un variante de este puede ser el síndrome serotoninérgico. Vamos a definir como tóxico cualquier sustancia ingerida, inhalada, aplicada e inyectada que es capaz, por sus propiedades químicas, de provocar alteraciones organofuncionales e incluso pues llegar o llevar a estos pacientes a la muerte. ¿Me puedes dar la siguiente? ¿Me puedes dar la siguiente? Ya, listo, gracias. Y bueno, vamos a tener que epidemiológicamente, a grandes rasgos, la última cifra que se tuvo en 2017 fueron mayor de 70,000 muertes relacionadas con sobredosis de drogas, y casi el 68% de estas muertes pues fue relacionado con los opioides. ¿Le puedes dar la siguiente? Los medicamentos de mayor frecuencia vamos a tener que son las benzodiazepinas, también lo que es el paracetamol, los salicílicos. En menor cantidad, pues son los antidepresivos, los betabloqueadores y los calcio antagonistas. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el primero de los síndromes, que va a ser el síndrome opioide. Entonces, vamos a ver que este síndrome opioide se va a referir a un toxíndrome que va a ser causado por todos los compuestos derivados del opio, y que estos pues van a poseer propiedades tanto analgésicas como propiedades sedantes, y que generalmente se van a reconocer por la tríada patognomónica de depresión de la respiración, depresión del estado de alerta y la presencia de miosis. Gran importancia de causar. Posteriormente vamos a ver que la literatura nos menciona que para poder introducirnos a este síndrome tenemos que diferenciar entre. Entonces, como les decía, vamos a ver que este toxíndrome va a ser caracterizado por una triada patognomónica considerada por la depresión respiratoria, la depresión del estado de alerta y la presencia de miosis. Vamos a ver que esto tiene gran importancia porque va a ser la primera causa de intoxicación por analgésicos. Sin embargo, la literatura nos menciona que para poder introducirnos en este toxíndrome tenemos que diferenciar primero entre la definición de un opiáceo y de un opioide.
Entonces, por parte del opiáceo, vamos a ver que este va a ser definido como un producto que va a ser derivado del opio gracias a la extracción del jugo de la planta amapola y que este va a estar representado, por ejemplo, por la morfina, por la codeína o por la tebaína. Por otro lado, vamos a tener a los opioides, los cuales van a ser sustancias ya sea endógenas o exógenas y que va a tener una gran afinidad por los receptores dentro de nuestro cuerpo. La representación de un opioide puede ser, por ejemplo, por la heroína, por la metadona o por los considerados péptidos opioides, que van a ser las encefalinas y las endorfinas. Entonces, una vez diferenciando el significado de un opiáceo y de un opioide, tenemos que mencionar que al momento de que nosotros nos generamos un daño, un golpe o simplemente una estimulación del dolor, eso presenciado de cualquier manera, nosotros vamos a tener un sistema endógeno que entre comillas la podemos denominar como nuestra morfina endógena. Vamos a ver que esta morfina endógena está basada mediante aminoácidos denominados como péptidos opiáceos, que como les mencioné, pues van a ser aminoácidos organizados en cadenas cortas, como lo podemos ver en la imagen amarilla. Vamos a ver que estos péptidos opioides tienen una gran capacidad de poder activar a los receptores opioides, donde de igual manera vamos a ver que son los más comunes, o al menos los más estudiados, tres principales, que van a ser las endorfinas, las encefalinas y las dinorfinas. Entonces, una vez visto esto, vamos a tener que los botones sinápticos van a tener interacción con estos péptidos opioides. Sin embargo, como lo vemos en la imagen, estos péptidos opioides van a activar o se van a acoplar a un receptor en específico. Como lo vemos, las endorfinas van a activar o se van a acoplar específicamente al receptor Mu. Posteriormente tenemos a las encefalinas que se van a acoplar al receptor delta. Y por último tenemos a las dinorfinas que van a adherirse o acoplarse a los receptores kappa. Posteriormente tenemos que estos receptores, que van a ser los receptores mu, delta y kappa, van a ser proteínas que van a estar agrupadas en 7 segmentos transmembranales que van a estar acoplados a una proteína denominada como la proteína G, que es el hexágono color naranja que dice GI. Vamos a ver que cuando estos receptores son activados por un péptido opioide, la proteína GI se va a empezar a disasociar y va a producir una disminución de los niveles de AMP cíclico y por ende un incremento o un aumento de la GMP cíclica. A su vez, va a inducir una salida notoria del potasio, esto por medio de los canales de potasio, lo que va a hacer que la célula empiece a perder la carga positiva, dejando a esta célula con un potencial de membrana muy negativo. Además de esto, pues vamos a ver que va a impedir el ingreso de carga positiva a esta misma célula. Sin embargo, ¿cómo es entonces que los opioides van a producir este efecto analgésico? Bueno, para eso, como lo vemos en las imágenes grises, vamos a ver que todo va a comenzar por un estímulo doloroso, como por ejemplo un golpe, como lo vemos en la imagen, un golpe en la rodilla. Posteriormente vamos a ver que una vez que se haya producido este estímulo doloroso, el estímulo doloroso va a ser eh, captado por una neurona nocioceptiva. Esta neurona nocioceptiva va a reconocer este estímulo doloroso y lo va a llevar o lo va a transportar hacia la segunda neurona nocioceptiva, la cual va a hacer sinapsis o interacción con esta en la médula espinal. Posteriormente, y una vez de que ya se hayan acoplado por medio de sinapsis, vamos a ver que una segunda neurona nocioceptiva va a transportar este estímulo doloroso de la médula espinal hacia el encéfalo. Y es aquí la parte más importante, debido a que una vez de que este estímulo doloroso llegue al encéfalo, es como tal como nosotros podemos reconocer el estímulo doloroso o la presencia de dolor en alguna parte de nuestro cuerpo. Posteriormente, y una vez de que ya esté reconocido este estímulo del dolor en el encéfalo, precisamente en el tálamo, vamos a ver que se van a activar otro tipo de neuronas denominadas como las neuronas de los núcleos del RAFE. Estas neuronas son muy importantes debido a que una vez de que ya hayan transmitido este estímulo del dolor, va a proporcionar una bajada de estas señales hacia nuevamente la médula espinal. Estas neuronas de los núcleos del RAFE van a volver a realizar una estimulación con la primera y la segunda neurona nocioceptiva. Es aquí cuando estas tres neuronas lo que van a hacer es de que van a generar endorfinas y van a segregar algunos otros péptidos opioides,
como las endorfinas o las dinorfinas, para poder generar esta analgesia. Y es así como nuestro cuerpo, de manera bastante rápida, puede generar un estímulo de analgesia cuando nosotros tenemos un golpe, por ejemplo. Sin embargo, la presencia de los opioides es de que, como lo vimos, los péptidos opioides solamente pueden llegar a nivel de primera y segunda neurona nocioceptiva. La ventaja de estos opioides es que pueden llegar hasta la tercera interacción de las neuronas nocioceptivas junto con las neuronas de los núcleos del rapé. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ser este efecto? Bueno, como lo vemos en la primera imagen de la izquierda, vamos a ver que dice que son los opioides. Esas líneas naranjas, vamos a ver que representa la interacción sináptica de una neurona con otra. Los círculos azules, pues van a estar representados por la medicación de opioides y lo que representan los puntos rojos va a ser que estos opioides van a bloquear la interacción sináptica entre una neurona y otra. Pero esto, ¿cómo lo va a lograr? Bueno, pues lo va a lograr gracias a la inhibición de neurotransmisores. ¿Cuál es el neurotransmisor más importante en esta parte opioide? Va a ser la presencia del glutamato. Entonces, podemos resumir que los opioides generan esta parte analgésica debido a la interrupción de la síntesis del glutamato y por ende, simplemente y sencillamente, el cerebro no va a reconocer este estímulo del dolor. La siguiente, por favor. Aquí vemos en esta imagen representado por los puntitos negros cómo los opioides empezarán a generar este bloqueo del paso de este neurotransmisor de una neurona a otra y por ende, como no hay comunicación interneuronal, simplemente no va a haber dolor. La siguiente, por favor. Y bueno, en esta imagen básicamente es un esquema muy resumido donde nos dice que hay estímulo del dolor, este pasa de la zona afectada hacia la médula, de la médula al cerebro, y estos van a regresar a hacer interacción con la primera y segunda neurona por medio de los receptores mu, kappa y delta. Y bueno, vamos a ver que, como ya se los he explicado, la interrupción de este dolor por medio de opioides es por la inactivación del neurotransmisor del glutamato. La siguiente, por favor. Y bueno, ya dentro de la clasificación y la etiología de este síndrome opioide, vamos a ver que estos se pueden clasificar de dos maneras. Uno, por medio de su interacción, que pueden ser agonistas puros, pueden ser agonistas parciales, agonistas antagonistas o meramente antagonistas. Y posteriormente su clasificación por su origen, pueden ser de origen natural, de origen semisintético o de origen sintético. Por parte de los agonistas puros, pues tenemos naturales, que pueden estar representados por la morfina, la codeína y el dextrometorfano, los semisintéticos por medio de la oxicodona, el tramadol y la hidromorfona, y los sintéticos por medio de la metadona, el fentanilo, la mepiridina, el profixeno y la loperamida. Vamos a ver que igualmente estos agonistas puros van a interactuar precisamente en el receptor mu. Posteriormente tenemos el agonista parcial, que solamente es de origen sintético, representado por la buprenorfina, y que de igual manera van a reaccionar por medio de la acoplación al receptor mu. Y por antepenúltimo lugar, vamos a tener a los agonistas antagonistas, igualmente solamente de origen sintético, por medio de la nalfopina y la pentazocina, pero a diferencia de los dos anteriores, estos pueden acoplarse perfectamente tanto al receptor mu como al receptor kappa. Y por último, el antagonista, igualmente de origen únicamente sintético, por medio de la naloxona y la naltrexona, únicamente acoplándose al receptor mu. Y por último, vamos a ver su tratamiento, que como vemos, en primera instancia y gracias a el cuadro clínico por intoxicación, que como se los había mencionado en la definición, este tiene una triada clásica o patognomónica, que es la presencia de una depresión de la respiración, una depresión en el estado de la conciencia, miosis y algunos otros agregados como la hipotermia, la bradicardia, el edema pulmonar, la hipotensión, la emesis o el vómito, una disminución de la peristalsis intestinal y una marcada somnolencia que puede llegar hasta el estado de coma. Esto básicamente por una hiperexcitación o alto consumo de sedantes. Eh, por ende, vamos a ver que en primera instancia el tratamiento va a surgir por medio del soporte vital, por medio de la mnemotecnia ABC, donde, como vemos, la letra A significa una buena apertura de la vía aérea, la parte B significa una buena ventilación y la parte C es una buena circulación. Sin embargo, por parte del tratamiento farmacológico, vamos a tener a su principal antídoto, el cual va a estar dado por la naloxona. Esta naloxona se tiene que dar en una dosis
de 0.4 a 2 miligramos intravenosa y que este se tiene que repetir cada 2 a 3 minutos hasta poder lograr la respuesta adecuada del paciente. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver el otro síndrome que es hipnótico sedante, el cual va a tener como mecanismo de acción, pues nos va a generar una depresión en el sistema nervioso central y va a aumentar la neurotransmisión de GABA. Esto nos va a generar una producción de hiperpolarización neuronal postsináptica, produciendo esta hiperpolarización nos va a generar efectos inhibitorios en hipnóticos, miorelajantes, ansiolíticos y anticonvulsivantes. Los principales, bueno, lo que es los signos vitales, tanto la presión, la frecuencia respiratoria, la cardíaca, la temperatura, la oxigenación van a estar disminuidas y pues este paciente a la hora de hacerle la escala de Glasgow va a llegar con un coma o ya muy somnoliento. Vamos a tener que sus manifestaciones clínicas nos van a llegar con náuseas y vómitos, bradicardia, hipotensión arterial, parestesia intestinal, piel pálida. También va a llegar con, bueno, con una analgesia, disminución del nivel de conciencia, depresión respiratoria, miosis, hipotermia, hipotalámica y bueno, aquí puede ser con miosis o midriasis dependiendo cómo reaccione este paciente. Y vamos a tener que a la hora de que se le hace un estudio, que es el electrocardiograma, pues va a presentar arritmias este paciente. ¿Qué lo va a causar? Pues lo puede llegar a causar lo que es la heroína, ya sea por morfina, codeína o dextropropoxifeno, también la metadona, también la parte etílica, que es el etanol, butilceptinas, tramadol, fentanilo y algunos otros. Y bueno, como tratamiento de inicio a estos pacientes rápido, pues es el control de la vía aérea, ya que traen o van a generar una depresión respiratoria. Hay que estar monitorizando la oxigenación y, si es necesario, darle oxígeno suplementario. Y bueno, hay que administrarle lo que es el antídoto. El antídoto es que es el principal de Flumaxenilo. Se da en un inicio de 0.5 a 0.3 miligramos vía oral por 30 segundos y después después se le da una infusión continua de 0.3 o 0.5 miligramos por hora. O si no tenemos ese, pues se puede dar el antídoto de naloxona. Muy bien, entonces posteriormente tenemos el tercer toxíndrome que va a ser el serotoninérgico. ¿Me das la siguiente, por favor? Por este síndrome vamos a ver que esta se puede dar ya sea por ingesta de medicamentos, ya sea por la interacción de uno o más medicamentos, o principalmente por la saturación de estos mismos medicamentos en el sistema nervioso central. Por parte de su epidemiología, vamos a ver que este se puede dar en todos los grupos etarios y que los medicamentos relacionados con mayor mortalidad de este síndrome van a ser los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina o ICRS. Vamos a ver que según el Sistema Nacional de Datos de Envenenamiento de la Asociación Americana de Centros de Control de Venenos, vamos a ver que este síndrome se presenta principalmente por el consumo de analgésicos en el 11.08, de sedantes, hipnóticos y antipsicóticos en el 5.74 y de antidepresivos en el 5.02. Sin embargo, vamos a ver que, como lo vimos anteriormente, pues este se presenta principalmente por la ingesta de inhibidores selectivos de la serotonina con un porcentaje de entre el 14 al 16%. La siguiente, por favor.
Entonces, por parte de su fisiología, vamos a ver que la serotonina va a ser producida principalmente por la hidroxilación y posteriormente por la descarboxilación del L-triptófano. Posteriormente, esta serotonina se va a almacenar en forma de vesículas en las terminales neuronales y luego se libera para poder realizar la correcta sinapsis al ser pues un neurotransmisor. Sin embargo, vamos a ver que tiene otras actividades importantes en la homeostasis de nuestro cuerpo. Vamos a ver que en el sistema nervioso periférico, esta serotonina va a ser producida principalmente por las células enterocromafines intestinales y que van a participar principalmente en la regularización de la peristaltis gastrointestinal, la vasoconstricción, la constricción uterina y la broncoconstricción. Por otro lado, la serotonina también se va a encontrar en estas plaquetas donde va a promover la agregación plaquetaria. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de la parte de la fisiología y la fisiopatología, como lo vimos en la diapositiva pasada, vamos a ver que esta serotonina va a ser o va a surgir más bien por la descarboxilación del L-triptófano, como se muestra en la imagen. Vamos a ver que esta descarboxilación del L-triptófano va a tener como consecuencia la segregación de serotonina. Posteriormente, esta serotonina va a ser producida por gránulos de serotonina, igualmente como se ve en los puntitos rojos de la imagen, y que estos gránulos de serotonina van a ser acoplados o aglomerados en formas de vesícula. Posteriormente vamos a ver que estas vesículas de serotonina tienen que liberarse de la neurona presináptica hacia la neurona posináptica. Sin embargo, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, esto lo va a hacer mediante un método de exocitosis. Básicamente, estos gránulos de serotonina, por medio de la exocitosis, va a generar su liberación y una vez que estén liberados, van a ser atraídos a la neurona posináptica gracias a la interacción con sus receptores, que como lo vemos, los receptores principales para que se lleve a cabo esta parte fisiológica van a ser los receptores 5-HT2 y el receptor 5-HT1. De igual manera, vemos que hay múltiples familias de estos receptores que va desde el 5-HT1 hasta el 5-HT7. Entonces, una vez de que estos gránulos de serotonina ya han interactuado con estos receptores y han cumplido su función para la homeostasis del cuerpo, esta serotonina pues pierde su eficacia, por ende tiene que ser retirada de la interacción contra las neuronas. ¿Cómo va a ser retirada esta serotonina una vez de que ya participó en la homeostasis? Bueno, lo va a hacer por medio de la desintegración, por medio de la destrucción de lisosomas. En específico, el lisosoma que va a participar en la destrucción de esta serotonina va a ser la monoaminoxidasa MAO tipo A. Posteriormente, vamos a ver que esta monoaminoxidasa va a terminar con la destrucción de la serotonina y posteriormente va a surgir nuevamente el ciclo por medio de la descarboxilación del L-triptófano. Sin embargo, ¿cuál es la parte fisiopatológica de este síndrome? Básicamente va a ser que va a haber medicamentos que van a inhibir la producción de estos lisosomas, como la monoaminoxidasa, y por ende las neuronas y los receptores tanto pre como postsinápticos van a quedar muy saturados de esta serotonina y por ende van a causar el síndrome serotoninérgico. Algunos medicamentos como cuáles, como las anfetaminas, como los IMAOs y algunos otros van a generar esta inhibición de estos lisosomas y por ende la saturación de los receptores tanto 5-HT2 y 5-HT1 van a causar la fisiopatología de este TOC síndrome. La siguiente, por favor. Sin embargo, vamos a ver que este toxíndrome puede estar producido por diferentes mecanismos. Como lo vimos, puede ser por el aumento. Un medicamento puede causar el aumento de la síntesis de quién? Del L-triptófano, por ende, va a generar muchísima serotonina. Sin embargo, este síndrome también puede estar producido por un aumento de la liberación de la serotonina. ¿Por qué medicamentos? Puede ser por las anfetaminas, la cocaína, la fenfluramina o la reserpina. También el síndrome serotoninérgico puede ser causado por una disminución de la recaptura de esta serotonina al momento de que deje de funcionar, principalmente por la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina, la mepiridina o la valafactina. Y por último, puede ser causado por una disminución del metabolismo de esta serotonina, que va a ser principalmente dado por inhibidores de la monoaminoxidasa, dentro de los que destacan los antidepresivos y el linezolid. La siguiente, por favor.
Y bueno, en estas tablas pues tenemos una gran variedad de todos los medicamentos que pueden llegar a causar este síndrome. Como lo vimos, tanto en la epidemiología como en la fisiopatología, los más representativos van a ser los ICR, representado pues como lo vimos por la sertralina, la fluoxetina o la fluvoxamina. También tenemos algunos como los IMAO, que puede ser representado por la fenilcina, la moclobemida. También tenemos algunos analgésicos, los antieméticos, algunos fármacos bariátricos e inclusive algunas drogas de abuso, como por ejemplo el MDMA o también denominado éxtasis, el ácido lisérgico, el 5-metolxidil propiniltriptimina, que también va a ser denominada como el LSD, algunos fitofármacos como pueden ser la ruda siria y algunos inhibidores de la MAO. ¿Me das la siguiente, por favor? Sin embargo, uno de los principales, la siguiente, por favor. Algunos de los agentes etiológicos no simplemente pueden ser fármacos que sean sintéticos, pueden ser algunos como los suplementos dietéticos y producidos a base de hierbas, como el L-triptófano, que sean básicamente suplementos alimenticios. También tenemos el Hypericum perforatum, el ginseng o inclusive la nuez moscada. Y algunos otros, pues tenemos al litio, al metilfenidato o al cloruro de metiltionina, que va a ser denominado también como azul de metileno y que es utilizado principalmente para realizar tinciones. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro del cuadro clínico, vamos a ver que este se puede subdividir en tres partes. Las alteraciones del estado de alerta, produciendo agitación, confusión y llegando hasta un estado de coma. Después tenemos la disfunción autonómica, que va a ser representada por la hipertermia, la diaforesis, la diarrea y los escalofríos. Y por último, las alteraciones neuromusculares, como la hiperreflexia, la incoordinación y el temblor fino de estos pacientes. La siguiente, por favor. Y dentro del cuadro clínico vamos a ver que tiene una tríada muy clásica. Como lo vimos, va a ser la alteración del estado mental, una hiperactividad autonómica y anormalidades neuromusculares. Tenemos síntomas generales, sin embargo, también se pueden clasificar como síntomas leves, moderados y severos. Algunos de los severos, que son los que más destacan dentro de este síndrome, pues tenemos la hipertermia o la fiebre más de 41 grados, que puede causar un delirium o un estado de coma. El clonus espontáneo, que va a ser estas afectaciones neuromusculares, que van a ser representadas como micro convulsiones dentro de estos músculos generando un tono muscular aumentado y, por supuesto, una hiperreflexia. La siguiente, por favor. Bueno, y por parte del diagnóstico, vamos a ver que este se va a hacer de manera clínica. Nos podemos ayudar principalmente de los criterios de Hunter, los cuales veremos que tienen 84% de sensibilidad y 97% de especificidad. Algunos de estos criterios, pues como lo vemos, puede ser el consumo de un medicamento serotoninérgico, el clonus espontáneo, que sea estos problemas neuromusculares, un clonus inducible más agitación y diaforesis, el clonus ocular más agitación o diaforesis, un temblor junto con la hiperreflexia o temperatura más de 38 grados, que sería generado por o definido como hipertermia más hipertonía. La siguiente, por favor. Y bueno, siguiendo con la parte diagnóstica, además de los criterios de Hunter, tenemos los criterios de Stenbark. Algunos de estos criterios, como lo vemos, pueden ser adicciones recientes o un aumento de la medicación de los medicamentos que anteriormente les mencioné. Tres de los siguientes. Muy bien, entonces, como les mencionaba, por parte del diagnóstico también tenemos los criterios de Stenbark, donde, como lo dejamos en el segundo punto, puede ser por la presencia de tres de los siguientes signos, como por ejemplo la agitación, la ataxia, la presencia de diaforesis, de diarrea, de hiperreflexia, de hipertermia, cambios en el estado mental que puede llegar hasta la presencia de coma, un mioclono, temblor o tremor. Por parte del punto 3, se le tiene que agregar un agente neuroléptico o un aumento de la dosis de estos medicamentos. Y por último, se va a excluir el diagnóstico por medio de infecciones, de abstinencia por parte de estos medicamentos o de otras intoxicaciones o trastornos metabólicos. Básicamente, que no tenga ninguna relación con este toxíndrome. La siguiente, porfa.
Por parte del diagnóstico diferencial, vamos a ver que es importante mencionarlo debido a que el mayor diagnóstico diferencial de un síndrome serotoninérgico va a ser el síndrome neuroepiléptico maligno. Este, pues, va a ser, como lo menciona su nombre, un síndrome neuroepiléptico, pero que la mayor diferencia es de que, a diferencia del serotoninérgico, que como vimos ser causado por una gran gama de medicamentos, principalmente los ISR, el síndrome neuroepiléptico maligno va a estar causado principalmente por psicofármacos. Sin embargo, tenemos algunos otros diferenciales como la toxicidad anticolinérgica, la hipertermia maligna, las intoxicaciones por algunos agentes simpático-miméticos, la abstinencia de sedantes hipnóticos, la presencia de una meningitis o de una encefalitis. La siguiente, por favor. Entonces, dado a que muchas veces suele confundirse un síndrome serotoninérgico con un síndrome neuroepiléptico maligno, en esta tabla se presentan algunas de las características más distintivas de estos dos síndromes. Por ejemplo, por parte del síndrome serotoninérgico, su comienzo es 24 horas posteriores a la ingesta en monoterapia o en terapia mixta con los medicamentos anteriormente mencionados. Sin embargo, en el síndrome neuroepiléptico maligno, estos van a tardar hasta días o semanas en poder producirse este síndrome. Por parte de los hallazgos neuromusculares, en el serotoninérgico va a haber principalmente hiperreactividad con presencia de temblor, clonus o reflejos, mientras que en el síndrome neuroepiléptico va a haber bradirreflexia, o sea, hace rigidez muscular severa. Los agentes causales principalmente tienden a ser agonistas de serotonina en el síndrome serotoninérgico y en el síndrome neuroepiléptico van a ser antagonistas de la dopamina. Los agentes de tratamiento, en el primero van a ser las benzos y la cicloheptadina, y en el síndrome neuroepiléptico la bromocriptina, y su resolución, al igual que el comienzo de estos dos síndromes, en el serotoninérgico va a ser a las 24 horas, mientras que en el neuroepiléptico puede tardar de entre días hasta semanas. El siguiente, por favor. Entonces, por parte de su manejo, vamos a ver que, pues en principio, tenemos que dar la descontinuación total de todos los agentes serotoninérgicos que pueden ser la causa etiológica de este síndrome. Después tenemos que tener cuidados de soporte que van a estar principalmente dirigidos a la normalización de los signos vitales de los pacientes. Después vamos a tener, si lo amerita, una sedación por medio de las benzodiazepinas, una administración de los antagonistas de la serotonina y evaluar la necesidad de reanudar los usos de estos agentes serotoninérgicos por alguna otra patología. Sin embargo, cuando se presenta este síndrome, pues tenemos principalmente su antídoto, que va a ser la cicloheptadina. Este va a ser un antagonista de los receptores SHT y la forma en la que se puede dar va a ser por medio de 12 miligramos vía oral, más 8 miligramos cada 6 horas vía oral durante 24 horas. Sin embargo, en el caso de que este antídoto, que es la cicloheptadina, no funcione, podemos pasar a otro antídoto que va a ser la clorpromacina, con una dosis de entre 50 a 100 miligramos. Cuando se presenta este síndrome con acompañamientos de hipertensión, podemos utilizar agentes de acción corta, como lo es el esmolol y el nitroprusidiato, o cuando hay hipotensión, dosis bajas de aminas simpático-miméticas como la fenilefrina, la epinefrina y la norepinefrina. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el simpático mimético, el cual vamos a tener que es un exceso de aminas en el sistema nervioso central que se produce por el tóxico que aumenta su liberación y disminuye su recaptación o impide su metabolización, que van a estar pues interactuando lo que son los receptores alfa, beta 1 y beta 2. En el caso del alfa, vamos a ver que va a generar una vasoconstricción, disminución de la motilidad gastrointestinal y la glucogenólisis. En el caso del receptor beta 1, va a principalmente el aumento de la contractilidad cardíaca, la lipólisis y la vasodilatación. Y en el caso de los receptores beta 2 va a generar principalmente la broncodilatación, la glucogenólisis y lo que es la vasodilatación. Vamos a tener que en los signos vitales todos se van a encontrar aumentados, tanto la presión arterial, la frecuencia cardíaca, respiratoria,
La oxigenación se encuentra normal, la temperatura va a estar aumentada y en estos pacientes el estado de conciencia van a estar agitados. Vamos a encontrar que se va a encontrar las pupilas con midriasis, ya sea que tenga temblor, taticardia, diaforesis, convulsiones, hipertensión. También a la hora de tomar una gasometría se va a encontrar acidez metabólica, va a haber una hiperreflexia, hipertermia, ya se da en un signo un poco más grave y también puede llegar a tener shock o ya llegar a coma, pero estos ya son como las etapas finales o más progresivas de este síndrome. Y también va a aumentar lo que es el peristaltismo y la sudoración en estos pacientes. ¿Qué lo va a estar causando? Pues el principal es lo que es la cocaína, las anfetaminas, teofilinas, la cafeína, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los antidepresivos tricíclicos, también los inhibidores de monoaminooxidasas, o agonistas alfa o beta adrenérgicos. Principalmente como tratamiento o como antídoto se le debe dar alguna benzodiazepinas. También se le da bicarbonato por la acidosis que tiene y como tienen una hipertemia, pues hay que iniciar el enfriamiento precoz en estos pacientes para que no llegue al coma y aparte pues ya la hipertermia ya nos está hablando de un signo grave en este paciente. Ok, bueno, entonces por último vamos a tener los últimos síndromes, que va a ser el síndrome colinérgico y el anticolinérgico. Por parte del síndrome colinérgico, pues vamos a ver que este es un síndrome que se caracteriza por el conjunto de síntomas producidos por la estimulación de los receptores tanto muscarínicos como nicotínicos, y esto se debe por una cantidad en exceso de la acetilcolina. Precisamente este se debe por una inhibición de la enzima acetilcolinesterasa. Entonces, por parte de su etiología, vemos que estos están presentes gracias principalmente a los organofosforados. Estos órganos fosforados se encuentran mayormente en los insecticidas. Sin embargo, tenemos algunos otros como los antiacetilcolinesterasa, como el meo, piri o piostigmia. También tenemos los gases nerviosos como el sarín, los colinomiméticos como el carbacol, la metacolina y la misma colina, o un hongo, una variedad de hongo conocida como Amanita muscaria. Entonces, por parte de la fisiología y fisiopatología de este síndrome colinérgico, vamos a ver que la acetilcolina va a ser un neurotransmisor muy, muy importante debido a que dentro de sus múltiples actividades, pues este se relaciona principalmente con la contracción muscular. Entonces, vamos a ver que por parte de la fisiología, este ya se encuentra sintetizado o se puede sintetizar por medio de los estímulos que sean lo suficientemente despolarizantes para poder generar en un inicio, y como lo vemos en la imagen, una combinación entre la acetilcoenzima A combinada con la colina. Posteriormente, gracias a la combinación de acetilcolina con la colina, generaremos la acetilcolina transferasa. Una vez que se genera esta acetilcolina transferasa, vamos a producir como tal la acetilcolina, que va a ser generada por medio de gránulos. Estos gránulos de acetilcolina, a su vez, también van a ser conjuntos por medio de estas bolitas que se representan de color morado y que van a tener que ser liberadas igualmente por medio de un producto o un mecanismo de exocitosis. Una vez que se produce la exocitosis, principalmente por el aumento de calcio, van a ser liberadas hacia la neurona posináptica. Esta neurona posináptica va a traer estos gránulos de acetilcolina por medio de la atracción de sus receptores. ¿Cuáles van a ser los receptores? Pues los más característicos de este síndrome, que van a ser los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos. Entonces, una vez que estos gránulos de acetilcolina ya hayan llegado a sus receptores, vamos a tener que repetir nuevamente este proceso una y otra vez. Una vez que lleguen a los receptores, se va a generar lo que se conoce como la acetilcolina esterasa, y gracias a esta acetilcolina esterasa se va a volver a producir la acetilcoenzima A y la colina. Nuevamente se va a generar en acetilcolina transferasa y se generará nuevamente la acetilcolina. Entonces,
¿Cuál es el principal punto fisiopatológico? Pues que básicamente el conjunto de estos organofosforados principalmente van a causar una destrucción o una inhibición de esta acetilcolinesterasa. Por ende, este ciclo va a estar cortado en alguno de sus puntos y esto va a generar que se inhiban todas las propiedades sinápticas de las neuronas y por ende una de las principales formas en las que se va a presenciar pues es en la falta de la contracción muscular. Entonces, ¿me das la siguiente, por favor? Una antes, por favor. Entonces, vamos a ver que estos receptores nicotínicos y muscarínicos van a estar subclasificados. Por parte del muscarínico, que es una de las partes más importantes, vamos a ver que va a estar dividido en muscarínico 1, muscarínico 2 y muscarínico 3. El muscarínico 1 va a ser principalmente en el apoyo para la parte parasimpática. El muscarínico número 2 va a ser principalmente relacionado con el efecto cronotrópico negativo en el corazón y por último, el muscarínico número 3 va a estar totalmente relacionado con la contracción muscular. La siguiente, por favor. Y bueno, como lo vimos por la parte de la interacción con los receptores muscarínicos, uno de ellos pues va a tener todavía la parte parasimpática. Algunas de estas propiedades homeostáticas que genera la acetilcolina, pues va a ser en principio un aumento de la estimulación de la motilidad digestiva o la peristalsis digestiva. Por parte del sistema urinario, vamos a ver que va a ayudar a la contracción de esta vejiga para generar la sensación de orina. Y por último, tenemos la secreción por medio de las glándulas. Por parte de las glándulas sudoríparas, pues la producción del sudor, de las glándulas lagrimales, de las mismas lágrimas, y de las glándulas salivales, pues la misma saliva. La siguiente, por favor. Entonces, por parte de su cuadro clínico, vamos a ver que este se puede presenciar por parte del estado mental, donde va a haber una depresión y una confusión. Por parte de los signos vitales, pues vamos a ver que hay hipotensión, va a haber bradicardia, hipotermia, una bradipnea y la presencia de miosis. Por parte de los signos y síntomas, por parte de los receptores muscarínicos, vamos a tener convulsiones, epífora, cialorrea, broncorrea, sibilancias, diaforesis, náuseas que van a causar el vómito, misma diarrea y cólicos abdominales en incontinencia fecal y incontinencia urinaria, como lo vimos, gracias a que estos receptores pues, van a generar esta homeostasis en la captación de la contracción de vejiga como de los esfínteres anales. Por otra parte, tenemos los signos y los síntomas nicotínicos, donde vamos a ver que hay hipertensión, hay taquicardia, presencia de midriasis, a diferencia del signo muscarínico. Va a haber calambres musculares, fasciculaciones o también denominado como tics, y debilidad junto con parálisis muscular. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de este diagnóstico vamos a ver que podemos ayudarnos de las mnemotecnias para poder identificar un síndrome colinérgico. En la literatura, algunas de las que más se mencionan van a ser la mnemotecnia Sluch, la mnemotecnia Dumles y la mnemotecnia Killer Bees. Vamos a ver que por parte de la mnemotecnia Sluch, la S va a ser de salivación o también de cialorrea, L de lagrimeo, U de incontinencia urinaria, la D de defecación, la G de dolor en el tubo digestivo y la E de vómito o emesis. Después tenemos la presencia de la mnemotecnia Dumles, que va a ser por medio igualmente de defecación, U de defecación, igualmente la M de debilidad muscular o miosis, la B de bradicardia, broncorrea y broncoespasmo, la E de vómito o emesis, la L de lagrimeo y la S de salivación o cialorrea. Y por último tenemos la mnemotecnia Killer Bees, que básicamente nos va a dar las 3B, que es de bradicardia, broncorrea y broncoespasmo. La siguiente, por favor. Y bueno, por parte del tratamiento por intoxicación de este toxíndrome, vamos a ver que en un principio tenemos que recurrir a la descontaminación.
Esto se refiere principalmente a evitar la intoxicación del personal de salud que vaya a atender este toxíndrome. Vamos a ver que se tiene que eliminar toda la ropa, por ejemplo, que haya tenido el contacto principalmente con estos pesticidas. Posteriormente se va a manejar la vigilancia principalmente del monitor cardíaco, de la oximetría de pulso y la agregación de oxímetro en el caso de ser necesario. Después tenemos el lavado gástrico con carbón activado y la alcalinización de la orina. Sin embargo, como igualmente se muestra en el cuadro, pues no tiene ninguna utilidad demostrada. El que sí tiene una utilidad muy demostrada, pues va a ser el reconocido como antídoto, que va a ser la atropina. Esta atropina puede suministrarse por medio de 1 miligramo vía intravenosa en un adulto o 0,01 a 0,04 miligramos por kilogramos, igualmente vía intravenosa en el caso de un paciente pediátrico. Esta aplicación de atropina se puede repetir cada 5 minutos hasta que se empiecen a aliviar las secreciones traqueobronquiales. Sin embargo, tenemos algunos otros fármacos como la pralidoxima. Igualmente se puede administrar de 1 a 2 gramos para los adultos o de 20 gramos a 40 gramos por kilogramo en el caso de los niños. Y en el caso de que se presente este toxíndrome con convulsiones, haremos uso de las benzodiazepinas. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a ver el otro que es un anticolinérgico, el cual pues su mecanismo de acción que va a tener pues es bloquear competitivamente los receptores muscarínicos impidiendo la acción de la acetilcolina. Las principales características clínicas que va a tener pues la midriasis, la taquicardia, la sequedad de piel y mucosas, y se puede acompañar de algunas otras cosas como hipertermia, retención urinaria, peristaltismo, agitación, delirio o rubor y una disminución de la sudoración. Los signos vitales, en el caso de la presión arterial, puede estar aumentada o normal. En frecuencia cardíaca y respiratoria va a estar aumentada, al igual que la temperatura, y va a tener una oxigenación normal y este paciente puede llegar en estado de conciencia confuso o de coma. ¿Qué lo va a estar causando? Pues los antidepresivos tricíclicos, los antihistamínicos, los antiparkinsonianos, antipsicóticos, atropina, amantadina, algunos alcaloides, bromuro de hipatropio y escopolamina. Y bueno, va a haber otras manifestaciones clínicas. En el caso de la cuestión cardiovascular, algo importante cuando se les hace un electrocardiograma, aparte de la taquicardia, la hipertensión puede ser una fibrilación o flúter auricular, un bloqueo auriculoventricular, una taquicardia supraventricular o prolongación del QT. Se puede estar acompañando de, en el caso del sistema nervioso central, delirium, psicosis, convulsiones, alucinaciones, somnolencia, alteración de lo que es la memoria, fatiga o ya estar en coma. En el caso de la parte oftálmica, va a haber, aparte de la midriasis, pues visión borrosa, fotofobia, aumento de la presión intraocular. En la parte óptica, pues sordera o tinnitus. La respiratoria, taquipnea, hipoventilación. En el caso de lo que es la gastrointestinal, pues ya sea ileum, serostomía o disfagia. En la parte gastrourinaria, pues aparte de la retención, también puede haber incontinencia o hipotencia. En el caso de la piel o la parte dermatológica, bueno, y eczema, piel seca, hiperemia, y en el caso neuromuscular, pues un temblor, clonus. Y bueno, vamos a tener que, bueno, hay una frase para recordar un síndrome anticolinérgico, el cual dice que el paciente está loco como una cabra, rojo como un betabel, ciego como un murciélago, caliente como una liebre y seco como un hueso, que son las principales manifestaciones que llegan a presentar en el síndrome anticolinérgico. Y como tratamiento, pues se le
se debe dar la monitorización con electrocardiograma. Se puede dar benzodiazepinas y bicarbonato vía intravenosa, 1 miliequivalente por kilogramo. Y el principal antídoto para este síndrome anticolinérgico, pues es la fisostigmina, la cual en adultos se puede dar de 0.5 hasta 2 miligramos vía intravenosa, o en el caso de los niños, que es de 0.02 miligramos sobre kilogramo, y si es necesario ya puede llegar a una dosis máxima de hasta 0.5 microgramos dosis. Y bueno, el diagnóstico en sí va a ser importante en estos síndromes, principalmente la anamnesis, que es una de las que casi el 40% nos va a dar de toda la información que le ha pasado a este paciente o si se tomó algo. El interrogatorio dirigido para una intoxicación debe de ser por lo menos estas 9 preguntas. En este caso, pues, ¿qué ha tomado? Cuánto ha tomado, cuándo lo ha tomado, dónde estaba, cómo sucedió, fue voluntario, si ya ha sido, si es la primera vez o no, se ha realizado o practicado autoacciones tras la ingesta, y también si hay otros afectados en este entorno. Después de aquí, ya que tenemos toda la información, pues nos puede ayudar un poco la exploración física, dependiendo de las características de cada uno de estos síndromes, ya sea la piel, pupilas, nivel de conciencia o los signos vitales, y algunas pruebas que se pueden llegar a dar, que no es como tan necesario, pero las puedes llegar a hacer, pues una hemoglobina y más bien, un hemograma y una bioquímica para, pues, medir los electrolitos, la función hepática, lo que es la función renal, o la cuestión de coagulación o enzimas musculares. En el caso de también gasometrías para ver si el equilibrio ácido-base con el pH, el lactato, ya que algunos presentan pues acidosis metabólica en algunos síndromes, y también es muy importante pues el electrocardiograma, ya que son puedes ver si hay arritmias o no, porque hay veces que el tomar antidepresivos tricíclicos, otros, te van generando cosas específicas en cada síndrome. Y bueno, en el caso de cuando llega un paciente con alguno de estos toxínomes, el abordaje principal pues es evaluación inicial, que se va a evaluar la vía aérea, si es permeable o no, también la cuestión de la respiración, si es necesario aportar oxígeno, o si ya es necesario intubarlo, de que llegue ya en un estado de coma, también la circulación en cuestión a pulsos, la oxigenación, los signos vitales van a ser muy importantes. Aquí se necesita fundamentalmente lo que es la escala de Glasgow y la oximetría, ya que muchos generan depresión respiratoria. También es importante tanto la monitorización cardíaca continua como con el electrocardiograma. Y se puede llegar también a monitorizar la glucosa capilar porque puede ser a lo mejor alguna otra enfermedad. Hay que descartar algunas otras enfermedades patológicas de estos pacientes. Se pueden hacer exámenes adicionales como segundo paso, ya sea toda la parte de exploración, el tamaño de pupila, los dolores característicos que llegan estos pacientes, los hallazgos de la piel, anomalías neuromusculares, y también se puede hacer una evaluación ya después que esté un poco más estable, evaluar si hay traumatismos ocultos en estos pacientes. Después de aquí, si se sospecha de que sí es un toxíndrome, entonces ahora sí se hace una descontaminación, ya sea gastrointestinal, cutánea, ocular, dependiendo qué haya pasado con el paciente. Luego de aquí se hace una utilización de antídotos si es necesario, dependiendo del toxíndrome que tenga este paciente, y pues principalmente la intoxicación es por ingesta oral, pero no hay que descartar y siempre hay que tener en mente de que aparte de la vía oral pues puede ser inhalada,
puede ser por cuestión cutánea, exposición de las mucosas o por inyección o insuflación. Y vamos a tener que después de esto ya se va a dar intentar obtener información ya sea de del mismo paciente si se puede o de los familiares. ¿Qué frasco tomó? ¿Qué pastillas tomó? ¿Cuántas dosis? Si en dónde estaba, si fueron suplementos, todo lo que se pueda relacionado a lo que es, pues, o a lo que lo llevó a la intoxicación de este paciente. Y bueno, este es un algoritmo que creo que está como muy resumido de todo lo que hemos hablado, que si es un tóxico, pues ahí principalmente hay que ver lo que son las pupilas, ya sea que tenga midriasis o miosis. Y si tenemos midriasis, pues hay que ver la temperatura. ¿Está normal? ¿Está disminuida? Pues puede ser, y después de aquí nos vamos al peristaltismo. ¿Está aumentado? ¿Está disminuido? Si está disminuido, pues una hiposedación. Si está aumentado, pues un alucinógeno, ¿no? En el caso de si la temperatura está aumentada, pues a lo mejor nos vamos a medir lo que es el peristaltismo. Si está disminuido, pues puede ser un anticolinérgico, pero si está aumentado, pues un simpático mimético. Y en el caso de si presenta una miosis, pues hay que medir lo que es el peristaltismo. Si está aumentado, puede ser colinérgico y si está disminuido, pues puede ser por opioides. Y bueno, ya por último, igualmente de manera de resumen, pues tenemos esta tabla que nos presenta los principales toxíndromes, donde vemos cuáles van a ser sus principales etiologías y en la parte derecha cuál va a ser su principal clínica. Y en la siguiente diapositiva, por favor, nos muestra algunos de los antídotos y medicaciones que se pueden dar. Por ejemplo, tenemos los agentes como el acetaminofén o el paracetamol, donde su antídoto es la N-acetilcisteína. Por parte de los opioides vimos que es la naloxona. Por parte de los órganos fosforados va a ser su antídoto por medio de la atropina, algunos otros como los beta-bloqueadores, como el glucagón, algunos antidepresivos tricíclicos con el bicarbonato de sodio, o los hipoglucemiantes orales por medio de dextrosa, el glucagón o el octreótido. Y bueno, básicamente eso sería todo por nuestra parte. No sé si tengan alguna duda o algo que quieran agregar, doctora. Pues es parte de retomar lo que vimos, ¿no? La clase anterior, que vimos las intoxicaciones, pero aquí ya son los toxíndromes, ¿no? O sea, como les había dicho la vez pasada, a veces no sabemos qué tiene el paciente, te llega a urgencias y te puede llegar con ciertas características clínicas. Entonces, siempre hay que hacer semiología y hay que integrar algún síndrome. O sea, por ejemplo, las que están rotando conmigo vieron síndrome ictérico. ¿Qué causa el síndrome ictérico? Bueno, pues es tal. Entonces, aquí lo mismo. Si tiene algún dato sugestivo de algún síndrome, es imposible que a veces sepamos toda la información, ¿no? Pero tener claro que existe y qué es lo que en dónde voy a buscar la información, ¿no? Entonces, el paciente me llega con estas características sugestivas, no sé, de un síndrome anticolinérgico. Entonces, lo que voy a hacer es encuadrarlo, empezar a darle el soporte vital, no sé, líquidos, todo lo del ABC que ya han visto, y entonces después se ponen a investigar, bueno, pues cuál puede ser el origen de lo que esté teniendo ese paciente, ¿no? Entonces es tenerlo en consideración, la información, ¿no? Es mucho, estas dos clases son las que, en general todas las clases que hemos visto, pues son temas, a veces dan para más tiempo, para más información, pero es muy pesado, es mucho, hay que estarlo
volviendo a releer, ¿sí? Porque se nos olvida esta información que ahorita están obteniendo, pues se va a olvidar en un poco de tiempo. Entonces, la tarea de ustedes es, pues, es reforzarlo, volverlo a leer. Dieron bien la presentación, entonces pásenselo entre ustedes. A veces es más fácil con las diapositivas estarnos acordando de un tema en específico que a lo mejor que leer toda la información, pero obviamente el papel de ustedes son estudiantes, entonces deben de estudiar, deben de tratar de abarcar lo más que se pueda. O sea, si me dieron toxíndromes, leo mucho y ya después me quedo con mi resumen, que sería lo de las diapositivas, y tenerlo ahí para volverlo a releer en algún otro momento dado, y para que se puedan ir poco a poco, se les pueda ir grabando, ¿no? Si han visto acá conmigo cuando están en el consultorio, pues los pongo a leer los estudios de laboratorio, porque de cierta forma, pues ven el parámetro que está normal, y a un lado ya ven que luego vienen los parámetros normales. Entonces, a fuerza de estar repite, pues se van aprendiendo uno los valores. Entonces, eso es lo que tienen que ir haciendo, ir repitiendo la información para que se les vaya guardando, porque si nada más hoy la ven y ya no la vuelven a ver, pues es difícil que uno se vuelva a acordar, ¿no? Entonces, si hoy vieron la clase, denle un repasito, no sé, en una semana en base a sus diapositivas, para que en el momento dado que llegue, les salte en la cabeza la idea y que digan, yo esto lo vi, algo me suena. Entonces, empieza la espinita en la cabeza a estarles rondando hasta que lleguen a dar con el diagnóstico. Entonces, es importante juntar signos vitales en el paciente, lo primero, signos vitales, y de ahí si están alterados, acuérdense siempre saber primero lo normal, qué es lo normal, para después poder interpretar qué es anormal, o que les salte a la vista lo anormal, ¿no? Entonces, a fuerza de ver muchos pacientes normales, entonces llega un momento dado que automáticamente van a ver el paciente que está normal, ¿sí? Entonces, hay que seguirlo retomando. Que les conté la vez pasada de la chica que ingirió el codo de fraile, y que empezó con bradicardia, hipotensión, pues ya, que en ese momento a lo mejor nosotros no lo sabíamos, y ya hasta más tarde que ya, es un tal síndrome. Bueno, pues ya puedes saber el antídoto, ¿no? ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos a hacer? Muy bien. Pues creo que ya terminamos las clases. Ya estamos a punto de terminar el semestre. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes. Gracias por todas las aportaciones de la clase. Gracias por estar aquí a la hora que indicábamos. Sigan echando muchas ganas, sigan estudiando mucho. Ustedes están en formación. A través del día a día uno va aprendiendo cosas. Aún, por ejemplo, yo que ya estoy grande y que ya tengo muchos años que terminé, pues sí, uno sigue aprendiendo diferentes cosas, ¿no? Y lo vimos ahorita con lo de la pandemia. Entonces es cuestión de seguir aprendiendo, de seguir teniendo la avidez por tener nuevos conocimientos, que siempre tengan la inquietud de aprender, de saber una nueva palabra. Actualmente tienen la facilidad del celular, que pueden sacar la información fácil, pero también básense en sus libros. Hay cosas que a veces no vienen en el celular, entonces pueden basarse, van a obtener más información en sus libros, y van bien. Ahí nos seguimos viendo en el camino. Sigan echando ganas, chicos. Gracias por todo. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Bye, bye.